Pues estamos en una entrega más, en una emisión más de Teatro Crítico en Hispanoamérica, retomando la serie de programas que habíamos tenido. Y el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Iván Vélez, que es conocido en nuestro entorno, es investigador de la Fundación Gustavo Bueno y que tiene en su haber distintas obras, yo diría, fundamentales, sobre todo para entender el proceso de articulación del Imperio Español y en particularmente para el caso de lo que después sería México, cuyo sustrato histórico pues fue la Nueva España, por lo tanto la acción del imperio en América. Dicho esto, el tema que hoy vamos a tratar, como el nombre lo indica, pues es glosar algunos aspectos, tanto en América Española, pero principalmente en México. Iván también ha estado y tocado el tema en una serie de conferencias hace algunos años ya, sobre la cuestión del narcotráfico, el tráfico de drogas y los problemas políticos y las implicaciones económicas que trae consigo este asunto. Queremos empezar, antes de entrar de lleno en esta situación, es de todos conocidos el factor que implica el narcotráfico dentro de la sociedad política mexicana. Pero antes de esto, quisiéramos empezar con una brevísima introducción para dar pie al desarrollo de los restantes puntos. Y en función del pequeño guión que hemos articulado, yo creo que sería conveniente empezar por perfilar, aunque sea brevemente, la definición y la caracterización, la definición y clasificación de el concepto de droga, las drogas, en el fondo, ¿qué son las drogas? Yo creo que es interesante. Al respecto, hay, yo creo, un conjunto de materiales que que se deben considerar, y una es una conferencia que dio el profesor Bueno en el año 2000, si mal no recuerdo, eh, efectivamente, en el año 2000, en enero del 2000, en donde el profesor Bueno exponía el tema y una clasificación de las drogas. Y posteriormente, en el año, me parece, 2004, hubo un programa que está en YouTube llamado La Espuela, en donde el profesor Bueno también toca el tema de las drogas. Entonces, yo creo que podríamos partir de esto y partir de esta clasificación para dar pie al desarrollo de nuestro programa. Que habría que hacer, en primer lugar, esta clasificación de tipo funcional y tomando como criterio central la salud, si la salud del individuo, la salud de la persona, es decir, por lo tanto, su integridad corpórea, que es tanto como su ser, el ser mismo de la persona. Y en función del término de este criterio de la salud, establecer tres tipos de sustancias respecto al organismo: los alimentos, los medicamentos y las drogas, ¿no? Claro, y tomando la clasificación en ese sentido como el término de la salud y una serie de transformaciones que estas sustancias van a hacer en el organismo, supuesto el criterio de la salud, que insistimos con esa idea. Y con una serie de transformaciones que el profesor Bueno identificó de la siguiente manera. Y esto vale mucho la pena, eso es un matiz, no solamente es una labor, digamos, de exégesis de los textos del maestro Bueno, sino que nos permite tener una clasificación más palpable de lo que realmente se puede leer por ahí, caen en un relativismo, como no tienen este marco filosófico, de esas ideas filosóficas que son muy complicadas de tener, pues se cae en un relativismo. Entonces, bueno, en función de esos alimentos, drogas y medicamentos, y una serie de transformaciones que éstas hacen en el organismo, se puede obtener los siguientes resultados. Los alimentos son las transformaciones de esas sustancias a través del metabolismo, es decir, lo mismo, es una transformación idéntica, de sano a sano, si son dado un organismo sano. Los alimentos son una transformación de sustancias, en este caso, que es el metabolismo. Y el resultado es un organismo sano igualmente. Ahí la transformación sería idéntica, dicho en los términos más llanos. Para avanzar, los medicamentos, partiendo del criterio de la salud, se parte de una transformación de un organismo enfermo, cualquiera que pueda ser esta, ¿verdad?, a un organismo sano, y ese es el papel del medicamento. Y las drogas, justamente,
tendríamos muchas veces el efecto contrario, que es de un organismo sano a un organismo enfermo, o incluso de un deterioro ya por cualquier otra razón a un agravamiento mayor de ese estado de enfermedad del organismo. Es decir, aquí el criterio es la salud y por lo tanto la perseveración del ser de esa persona. Yo creo que esto es muy interesante tocar, Iván. Yo me detengo aquí. ¿Tú cómo pensarías esta situación? Incluso también desde un punto de vista ético, desde un punto de la perspectiva materialista, esta situación de la drogadicción, las drogas y las adicciones, Iván. ¿Cómo estás? Qué bueno verte de nuevo. Bueno, pues encantado también de verte a ti. A mí me parece que es una clasificación pues que muy operativa. La verdad que establece unas distinciones. Evidentemente hay algunas franjas donde esa terna se entrecruzan de algún modo. Habría que introducir quizá pues el grado de enfermedad del individuo, la transitoriedad de la ingesta de esas sustancias. Es decir, que no son tres compartimentos estancos, pero bueno, se puede establecer esa diferencia, esa clasificación. Me parece, yo cuando la conocí me pareció muy esclarecedora, la verdad. A todo eso habría que añadir pues otras frases ya muy clásicas, que no existe la droga sino la dosis, o en este caso lo que conduce de la droga al veneno. En fin, hay una serie digamos, de gradación de las sustancias, pues que a veces incorporan cierta confusión, pero me parece que ya digo que esta terna es fundamental. Y desde luego va vinculada, como tú bien has dicho, a la idea de salud y a la perseverancia en el ser, es decir, a mantenernos. En definitiva, tiene una dimensión ética clarísima. Lo que pasa es que esa clasificación se entrecruza pues con otras perspectivas, ¿no? Estoy pensando en la idea de felicidad, lo digo porque, bueno, también le dedico una obra importantísima a la idea de felicidad, que va muchas veces vinculada al consumo de determinadas drogas. La droga también va vinculada en las sociedades en las que estamos, pues también a cuestiones relacionadas con la creatividad, con el arte, con las artes. Hay también, en algunos casos, pues cierto misticismo para el cual, y además México es un caso evidente. Yo siempre me acuerdo hace muchos años cuando leía yo a Kerouac y todos aquellos viajeros impertinentes, que lo eran, yo creo, que viajaban a México pues intentando buscar allí una especie de conexión ancestral con no sé qué dioses y con no sé qué factores psicológicos o casi órficos, o no sé cómo, no sé qué calificativo darle, porque es una confusión absoluta. En fin, creo que la droga, por lo que respecta a la sustancia en sí, ofrece, y a su relación con el cuerpo y con la salud física y también mental, ofrece esta clasificación. Y desde luego, claro, si la desligamos estrictamente de los efectos que tienen que ver con la salud corpórea del individuo, luego pues es un factor económico de primer orden. México es un caso muy claro, porque además ahí se han cristalizado unos cárteles, cártel además que es una categoría económica muy clásica y en definitiva produce unos efectos enormes en otro cuerpo, que sería el cuerpo político, esa especie de metáfora o analogía que hay entre las sociedades y los individuos. Entonces, bueno, en toda esta confusión, pues lo que podemos tratar es de introducir algo de análisis y de luz, si cabe, ¿no? Claro, Iván, sí, para, digamos, terminar esta primera introducción y pasar al tema para que no se haga demasiado extenso nuestro programa, tú bien señalabas, esta clasificación funcional que daba paso a poder hacer unos desarrollos amplios y por lo menos encuadrados en unas coordenadas determinadas, lo que tú muy bien decías, esto se entrecruza, ¿no?, entre los alimentos, las drogas y los medicamentos, cuando un alimento como puede ser el alcohol o el vino, puede convertirse en una droga, ¿no? Claro. O ciertos medicamentos. ¿Acaso simplemente glosar dos cosas en este caso? Por una parte, la perspectiva, vamos a llamarle sustancialista, que se tiene de las drogas. Es decir, por ejemplo, el caso de la morfina. La morfina es una droga, se dice. Bueno, sí, la sustancia es la misma, pero su tipo de dosis,
frecuencia y contexto en que se da, determina algo fundamental para delinear dónde comienza un medicamento, una droga. En ese sentido, estrictísimo, ¿no? Usualmente, por ejemplo, el caso de la morfina, pues se ocupa ya en casos de enfermos, incluso ya terminales, donde los dolores pueden ser terribles, terribles, ¿no? Y tan no es recomendable su uso que se emplea en casos tan extremos, ¿no? Eso es que lo que decía Iván es fundamental. La dosis, la frecuencia y los determinados contextos en que se dan es fundamental, aunado a ciertos patrones culturales, pero que eso no implica caer en el relativismo, ¿no? Por No, no, ejemplo, claro, claro. el vino en la comida, ¿no? En México Fíjate, realmente no se acostumbra. Axel, Sí, adelante, pues. si me permites el tema del Claro, vino, claro. antes de que se nos escape. El vino, que efectivamente en dosis elevadas pues es el desencadenante del alcoholismo, históricamente el vino se ha consumido en muchas ocasiones no por el puro placer de beberlo, sino por evitar la insalubridad de algunas aguas no potables. Estoy pensando en la conquista americana. El vino era muy frecuente pues porque ofrecía unas condiciones higiénicas superiores a las del agua que se corrompía, de algún modo. Es decir, que el vino, por ejemplo, es un buen ejemplo, valga la redundancia, de algo que es cotidiano y que puede llevarnos a un estado de enfermedad, pero que en muchos casos estamos hablando de un puro alimento, ¿no? Exacto, sí, totalmente, ¿no? Por ejemplo, en México no se acostumbra tanto el vino en las comidas, ¿no? Y Claro. generalmente es el refresco, las sodas, que es peor por el azúcar, Claro. pero bueno, no se puede homologar como lo han intentado hacer. Es decir, a lo que voy es terminar, cuando hablamos de esta sustancialización de las drogas, y dice, es la misma sustancia, pues sí, evidentemente es la misma, pero el contexto, la dosis, la frecuencia y el objetivo, el fin que tiene, ojo, ese es otro aspecto que hay que considerar, ¿no? El fin de la ingesta de esa sustancia es totalmente distinto. Esto para romper con ese relativismo de decir, bueno, es que casi todo es droga, pues no, ese es, digamos, contra eso. Yo ahora quisiera tocar un tema rápido para dar paso a, a lo que queremos hablar, que es las implicaciones políticas y económicas del narcotráfico, la legalización reciente en México, pero que creo que es importante tocar este preámbulo, siempre es interesante para nuestros auditorios seguramente, y sobre todo en el ámbito filosófico, más allá, digamos, de las reflexiones filosóficas en torno a las drogas, al consumo de drogas dentro de los que les gusta la filosofía. Eso es sociológicamente algo curioso. Y a lo que vamos es lo siguiente. Generalmente cuando se dice ética o moral, se va hacia una perspectiva casi moralina, por decirlo así, o teológica, o suponiendo una persona sumamente militante de algún credo religioso, puede ser el catolicismo, etc. Pero desde decir ética, desde una perspectiva materialista, implica aquí lo que Iván perfilaba, ¿no? Es decir, es la conservación del cuerpo, que vale decir de nuestro ser, del individuo, de la persona, de ese sujeto. Y yo no encuentro ninguna justificación verdaderamente ética en ese sentido de conservación de la persona misma, de nosotros mismos, que pueda justificar el consumo de drogas. Me parece que es exactamente lo contrario a una posición ética de una perspectiva materialista, con lo que eso implica, ¿no? Acabar con cualquier espiritualismo. Desde una ética materialista, me parece que es injustificable. El consumo de drogas en tanto va contra la integridad de nuestra entidad corporal. O sea, me parece que las posturas, y con eso termino, muchas veces que se ha entendido lo que ya decía Iván también, en esos ámbitos de la creatividad, del arte, de entrar en contacto con los cosmos, yo no sé, de drogarse y leer a Kant y sentir que están tocando el imperativo categórico, o leer un poema y, como dirá Heidegger, sentir el ser abrazándolos, pues es realmente nefasto y ridículo, y se da mucho en esos ámbitos sociológicos universitarios, ¿no? Donde es una forma de reflexión, de alejarse de la sociedad, o posturas como la de Antonio Escotado, ¿no? Eh, son que en el fondo tienen como fundamento, y yo cierro, Iván, esta parte, tienen como fundamento una concepción absolutamente metafísica, absolutamente nefasta, falsaria, mentirosa, sobre la idea de la libertad personal, ¿no? Es decir, esa es la libertad. Y en el fondo es un liberalismo, como todo el liberalismo falso, ¿no? Todas sus perspectivas que tiene la persona y de la idea de libertad, en donde supone, bueno, que el individuo puede hacer lo que quiere y que el Estado ni la sociedad lo debe de constreñir. Y yo, para terminar, se acaba de legalizar en México como primer paso
el uso llamado lúdico de la marihuana, ¿no? Suponiendo desde el presidente, en este caso, que fue en el fondo quien implícitamente lo impulsó, que con eso se va a terminar un poco la violencia en México, ya lo veremos. Pero el argumento que decían los senadores, tanto de Morena como del PRI también, que había, y la Suprema Corte, que había que garantizar el derecho a las drogas, o a drogarse, porque lo presentaba con individual e impedía el desarrollo libre de la personalidad. Son verdaderamente unas chácharas, mejor que digan alma ya de una vez, ¿no? Es decir, Sí, a ese nivel nos enfrentamos. Iván, sí, no sé sí. si quieras comentar algo más al respecto para ya pasar rápidamente a lo Bueno, que nos corresponde. bueno, has tocado, claro, ya muchos temas, porque ya digo que me parece a mí que la droga, pues, tiene muchas involucraciones, ¿eh? Precisamente, tú has hablado de la morfina. La morfina es una droga, un opiáceo, pues que tiene que ver mucho con la guerra. La morfina se utiliza mucho a partir de la Primera Guerra Mundial, pues como calmante ante unas heridas mucho más fuertes que las que, bueno, las propias de la artillería y de estas guerras de tan alta escala. Y luego, además, unos años en los cuales aparecen algunas de esas corrientes artísticas que de algún modo yo creo que están de algún modo concernidas en este tema. Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando has hablado de los factores casi metafísicos del arte, que tiene mucho que ver para el acceso a esos estados con la ingesta de determinadas drogas. Estoy pensando, por ejemplo, en esa especie de cruce entre drogas, psicoanálisis y otras cosas, como era el surrealismo, ¿no? Con André Breton diciendo que el arte tenía que ser un puro automatismo psíquico. Claro, unos automatismos que además, claro, lo curioso, digo curioso con toda la sorna del mundo, es que las imágenes que automática y psíquicamente se canalizaban a través de esos individuos, pues eran las propias de su entorno, es decir, no accedían a otros mundos, que eso es otra de las metáforas. O sea, el reino del drogadicto es de este mundo, como no puede ser de otro modo, ¿no? Y entonces, por seguir un poco por la vía artística, cada guerra ha dado pie o ha dado paso a un estado de drogadicción, entre comillas, concreto y peculiar. En el caso de las guerras de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la guerra del Vietnam, aparece el fenómeno contracultural que une drogas, sexo y pacifismo, y de algún modo una especie de narcotización de una sociedad, pues quizá traumatizada por haber participado en una guerra, y enfrentarse a una realidad inesperada después de unos años de acumulación capitalista y de implantación de un cierto estado de bienestar y de capitalismo exitoso en Estados Unidos, o consumismo brutal. Entonces, la cuestión de las drogas va vinculada, pues, a los contextos históricos en los cuales unas se fortalecen y otras decaen, ¿eh? Hemos tocado también el tema muy rápido, claro, por supuesto, mexicano. Por parte de los estadounidenses van buscando, precisamente en ese contexto contracultural, a esos pueblos originarios, que en gran medida son una creación antropológica, o solamente son percibibles desde perspectivas antropológicas muy concretas, y que llegan incluso, no quería dejarlo sin tocar, pues a tener su impronta en obras muy importantes, por ejemplo, como la de Hugh Thomas y su conquista de México, cuando habla, a mí me llamó bastante la atención, de el gran protagonismo que le da a la ingesta de hongos alucinógenos, ¿verdad? Y yo no digo que no los hubiera en su momento, seguramente lo sabía, ¿no? Y de hecho, en el banquete después de la conquista, los españoles toman una hierba que les produce unos efectos similares, pero me da la sensación de que el estar tan atentos a esa cuestión es por el contexto en el cual se escribe esa obra. Es decir, que en cada periodo de tiempo, pues yo creo que hay una droga dominante, porque hay mucha metafísica flotante, me parece a mí, en torno a cada realidad económica, social e ideológica. Y entonces, en ese sentido, pues casi a cada momento histórico le corresponde una droga, ya sean drogas más relajantes, más exacerbantes, y en fin, pues cada momento tiene el suyo. Ahora, estás hablando, ya para ir más a lo concreto, de la legalización de la marihuana, que además va unida, me parece a mí, por lo que has dicho, a una exaltación del individuo verdaderamente asombrosa, una exaltación que a mí me parece que se aleja, en cierto modo, del canon católico, más vinculado a la idea de familia, una sociedad de individuos más acompañados frente al individuo más solitario, que es el que
me da la sensación de que se propugna desde el hermano o del vecino del norte, perdón, por lo de hermano. Y a mí me parece, porque tú has dicho también al principio, yo participé en el 2014 en unas jornadas sobre narcotráfico, droga, Estado, que por cierto las organizó Ismael Carballo, en gran medida, y en colaboración con el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales. Bueno, ahí se habló de muchísimos asuntos y ya entonces, hace 6 años, se hablaba de la posibilidad de que Estados Unidos tuviera una marihuana de superior calidad, y entendiendo calidad en los términos que se quiera, que también habría mucho que hablar sobre la calidad de la droga, ¿verdad? A ver exactamente qué efecto es el buscado y cuál es la que te lo proporciona. Y me da la sensación de que con toda la ideología que se le quiera meter y toda la metafísica, probablemente la legalización de la marihuana en México pudiera ser una reacción de carácter también con una dimensión económica potente a esas legalizaciones ya hechas en Estados Unidos. Es decir, no puedes, una especie de inercia o de seguidismo obligado en cierto modo. Me da esa sensación. Claro, Iván, yo para cerrar este primer apartado que decíamos, simplemente, claro, el tema da para mucho, incluso desde una perspectiva sociológica, cuáles son los grupos que se drogan, por qué se drogan, no es lo mismo el sector universitario que se droga a los sectores, no sé, suburbanos, en las periferias de la ciudad, es muy interesante, pero no cabe aquí ahora comentar eso, lo podremos hacer en su momento. Y yo simplemente zanjar esta cuestión y para dar paso a lo que corresponde usar una pequeña anotación que el profesor Bueno hace en su obra El sentido de la vida, 6 lecturas de filosofía moral, donde el profesor dice a letra, un número considerable de individuos cree en nuestros días que determinadas drogas alucinógenas, euforizantes o tranquilizantes son el instrumento más expeditivo para dar sentido a la vida, justificando su creencia con el supuesto de que estas drogas permiten a la conciencia entrar en contacto con el cosmos, es decir, abrirse al cosmos que nos envuelve. Ahora bien, semejante interpretación cósmico-mística del sentido de la vida, que puede reducirse a la idea de una religación de tercer género, es completamente gratuita, por la sencilla razón de que el cosmos, como totalidad con la que alguien ya estuviese ebrio, ya estuviese sobrio, pudiera entrar en contacto, es una mera construcción metafísica carente de sentido. Y cierra el maestro Bueno. Los sentimientos de paz, tranquilidad o euforia desencadenados por determinadas drogas no necesitan el cosmos, lo que decía Iván, ¿no? El reino del drogadicto es de este reino, para ser explicados. Constituyen una ilusión subjetiva que sirve para disfrazar la forma más estúpida del intento de entender algo y la degradación más vergonzosa de la voluntad. La simple tolerancia de estas doctrinas metafísicas constituye ya un atentado contra los principios éticos más elementales. Bien, yo creo que con eso... Sí, yo creo que está perfectamente delimitado, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que es la drogadicción y ese tipo de cuestiones es una postura absolutamente antimaterialista, ¿no? Digna de muchachos, no sé, que se quieren suicidar o pasar al otro mundo, en fin, pero al margen de eso. El primer tema, después de esta breve preámbulo, que nos dio yo creo que un tiempo razonable, es el de la legalización que ya apuntaba Iván. Y es verdad, hace un par de días realmente, la semana pasada, el Senado aprobó la legalización, como decíamos, del llamado uso lúdico de la marihuana. La perspectiva por la que lo impulsa el presidente es, a su decir implícito, es tratar de controlar los niveles de violencia en México, que ese es el tema que ahora nos corresponde. La relación entre las drogas, la cuestión de las legalizaciones y la situación que ha generado en el país. Y como bien decían, cierto, es un impulso que se tiene también desde Estados Unidos y también en la situación interna, desde que Calderón inició un combate frontal a las drogas en el año 2006, con una policía federal totalmente insuficiente. La policía federal, o sea, la nacional, por decirlo así, tenía no más, imagínense ustedes, no más de 20,000, 30,000 efectivos para un país en ese entonces de 110 millones. No se puede.
Y el ejército había estado pues realmente replegado de esas situaciones, teniendo otros elementos, otros frentes de conflicto, y lo metió totalmente en la guerra. Aún las estadísticas de las bajas militares se tienen muy cuidadas y se han cuidado mucho. Y eso es interesante porque nos pone en el tema, en la relación entre el Estado y las drogas, en el fondo, ¿no? Y el tráfico de drogas. Durante los años 50 en México estuvo esto muy controlado por obvias razones. Era sobre todo la marihuana, el volumen y la cantidad poblacional y el consumo era mucho menor ahora, desde cuestiones demográficas hasta ideológicas y sociológicas. Hacia los años 80, también el Estado, al margen de esa cuestión, era fuerte. El Estado mexicano durante esos años era un Estado fuerte, predominaba su capa conjuntiva, su régimen político sobre el resto de la sociedad. Había capacidad de mando y de poder enmarcar en las potestades del Estado a los otros elementos de poder, ¿no? De suerte que no se salía de control, o incluso una alianza ahí de control. En los años 80, con el crecimiento del mercado, con las presiones de Estados Unidos, la política que se tiene ya desde Reagan, se empieza a agudizar la cuestión, y es en los años 80, 90, el paso a la transición a la situación que tenemos hoy, que tiene su explosión en el año 2006 con Felipe Calderón. Yo aquí me atrevo a lanzar la primera tesis, que es lo que habíamos platicado con Iván, y que Iván hace un momento me decía con mucha certeza de esperemos decir algo que no nos lleve a la cárcel o no nos lleve a estar terminando algún día preso. Nunca se sabe. No se sabe, pero frente a la legalización en México, México en realidad es un país donde la tasa de consumo es baja, es baja. Realmente sociológicamente, demográficamente, al menos lo que permite ver las estadísticas con lo complicado que es pues seguir una estadística en estos casos, ¿no? Que se hacen a través de encuestas. Y lógico que no siempre se obtengan los resultados más precisos por las mismas respuestas que dan los individuos, evidentemente, pero en términos generales la población mexicana no hay un problema de salud pública en ese sentido, como lo hay en Estados Unidos. Incluso el presidente Trump lo decretó de una emergencia nacional. Son de suerte para dar paso al comentario de Iván. Yo diría que la forma en que puede moderarse la violencia en México, y ya si están proponiendo legalizarla, la marihuana, por ejemplo, algo mucho más efectivo para la nación mexicana, pensándolo desde una perspectiva política, ya no ética, ya no filosófica en ese sentido, sino política, es hacer de México pues simplemente un país de paso, acaso de producción, y tratar de limitar el consumo en México lo más posible, porque los verdaderos compradores son los Estados Unidos. En otras palabras, dejar de perseguir internamente en México el narcotráfico, dado que el problema grave de consumo no es en la sociedad mexicana, son los norteamericanos, y ese ya es su problema. Y en cambio, el combate a las drogas en México, si nos genera en México, bueno, ya vamos en 200,000 muertos desde hace 16 años. Pues es una situación terrible, o sea, como si estuviera en un estado de guerra, con todas las situaciones que genera, porque no solamente es el enfrentamiento de bandas, sino los secuestros, sí, el fuego cruzado, etcétera. Yo cierro con esto, Iván. ¿Tú cómo verías? Pues mira, este es un tema delicadísimo, pero que efectivamente hay que abordarlo, y que se ha abordado en México. Yo, cuando preparaba aquellas conferencias, tropecé con la opinión de un mexicano de Sinaloa, que en los años 50, no recuerdo ahora bien el nombre, el tal Ramírez, creo recordar, ya proponía eso. Venía a decir algo así como, oye, los que tienen un problema realmente con la heroína no son los mexicanos, que pueden tenerlo acaso con el mezcal, no lo sé, pero no con la heroína. Entonces, venía a decir algo parecido a lo que tú estás diciendo, y que desde una perspectiva política, no estamos hablando para el género humano, que es un poco como se analizan estas cosas, este es el grave problema, es decir, el mundo se divide en mexicanos, en españoles, en bolivianos, en estadounidenses. No está el género humano ahí comprometido. Claro que son humanos los que pueden morir de sobredosis en Chicago, pero al fin y al cabo son norteamericanos. Esa es una cuestión, por muy delicada que sea, pero para eso estamos en este tipo de programas, para intentar pues no ser una especie de beatos de lo políticamente correcto. Eso es un planteamiento que una nación se puede llegar a hacer perfectamente. Porque los problemas de salud pueden venir vinculados con el consumo de drogas,
pero también con la obesidad, que por cierto sí que es un problema para México. Para México. Voy a hacer quizá una exageración. Se tiene que, no sé hasta qué punto un país que produzca muchos alimentos que engorden al individuo se tiene que sentir culpable de que los mexicanos estén con una tasa de grasa superior a la adecuada. Es decir, salvando las distancias, quizás esto sea una Claro. exageración, pero es cierto que México es una nación soberana y que esas sustancias, otras, por supuesto, quizá hagan más daño, no atacan a su cuerpo demográfico, a su población en definitiva. Lo que le atacan son otras cosas. Y lo que sí que sabemos, como bien acabas tú de decir, es que el problema del tránsito, del tráfago, del tráfico de drogas que atraviesa por motivos evidentes, porque la estación término es Estados Unidos, que supone México, pues ha producido 200.000 muertos mexicanos, ha tenido que salir en socorro de su exigua policía, nada menos que el ejército, claro, que no debe ocuparse de ello. En rigor, el ejército está para evitar invasiones de otras naciones o incluso para invadirlas, pero desde luego no para perseguir a delincuentes. Claro, esto ofrece una materia de análisis interesantísima y permite además establecer distinciones muy claras, que además conviene exponerlas. El ejército no tiene por qué intervenir internamente para cuestiones que son pues puramente delitos contra la salud pública, delitos económicos, es otro cuerpo el que se debe de ocupar. Y claro, desde luego los efectos que tú acabas de señalar sobre la nación mexicana son devastadores. Incluso además la imagen externa de México, desgraciadamente, está asociada al narco. Luego, pues por esta habilidad que tiene el mercado de engullirlo todo, pues está el fenómeno de, esto hablaríamos horas y horas, ¿no? El narcocorrido, el narcoturismo, el narcotodo. Y claro, de algún modo, esto de legalizar la marihuana con fines lúdicos, que vete tú a saber lo que es lúdico, ¿verdad? Es que, claro, decir lúdico, claro, eso exige una explicación muy seria, qué es lúdico y qué deja de serlo. Y por qué los que están a favor de esa vida lúdica son unos y no otros. Son unos y no otros. Tú has hablado del ambiente universitario y claro, ahí está la idea de la felicidad con todas sus ambigüedades a pleno ritmo, ¿no? Y parece ser que este es un catalizador o algo así un vehículo para acceder a ella. Entonces, claro, los problemas que suscita algo como la legalización, ya dices, como has dicho tú, lúdica de la marihuana son enormes, porque además da la impresión de que de algún modo se permite la modorra de un colectivo muy concreto de mexicanos. Es decir, que los efectos pueden ser verdaderamente enormes. Y yo, sin obsesionarme mucho con los aspectos religiosos, siempre que hablo de México y Estados Unidos, quiero acordarme de que son sociedades con un punto de partida religioso diferentes. El norteño es protestante, el sureño, vamos a llamarlo así, es católico y eso tiene connotaciones importantes y deja una impronta en las sociedades. Por lo tanto, claro, admitir una serie de prácticas que son las que están asentadas en unos Estados Unidos, por cierto, que han estado ahora con esto de las elecciones que están todavía sin resolver, pues muestras de tener grandes fisuras, pues es un modelo peligroso de imitar. Sí, efectivamente, Iván. Ahora, para que nuestro auditorio vea que llevamos en orden, se han entrecruzado estas dos líneas, de hablar de la legalización y la situación interna, sobre todo de México, que es un caso realmente paradigmático, yo diría en el mundo, la verdad, por desgracia, de los problemas que el narcotráfico puede ocasionar en una sociedad política. Yo, para tratar de ofrecer a nuestro auditorio un mapa general del problema del narcotráfico en México, los haríamos esto: el tema y los efectos de orden público, de seguridad pública, efectos sociológicos que generan en la nación mexicana el tema del narcotráfico, desborda el mismo tema del tráfico de drogas nada más, porque ¿qué ha pasado en México en el fondo? ¿Qué ha sucedido esto? A la par en que se da este trasunto de drogas, que por cierto, las rutas, por ejemplo, por donde llega la cocaína,
es de Colombia, incluso desde Cuba. Sí. Muy interesante, de Cuba va a Florida, pero por Colombia también llega, fundamentalmente. Pero es importante tocar esto. Al margen de ese trasiego de drogas, se ha sucedido que los grupos, las organizaciones criminales del narcotráfico se han apropiado y se han visto inmersas en otros múltiples delitos del orden común. Es decir, la delincuencia común en muchas zonas del país está íntimamente relacionada con estas organizaciones que trafican psicotrópicos. Es decir, por ejemplo, en los estados donde más se ha padecido, que es la zona hacia el sur de México, en Michoacán, luego en el norte, donde se ha visto la situación más grave, porque ya está la frontera con los yanquis allí, es que los grupos, estos cárteles, a su vez suman secuestros, Sí. tráfico de personas, redes de prostitución, venta de órganos y los delitos de otro tipo de orden común, asaltos, bandas de delincuentes, bandas que roban autopartes, etcétera, etcétera. Bandas de ladrones comunes, ¿no? Carteristas, se llama acá. Es decir, ha sobrepasado el tema mismo del trasiego de narcóticos. Es decir, y esto genera un clima mayor de violencia. Ese es otro de los temas desde el que se tiene que ver el punto de vista de estos temas en México. Y a la vez, esto ha generado unas condiciones de violencia muy extremas, porque a eso se suma que por el lavado de dinero proveniente del dinero de esas actividades se hacen también negocios en términos legales, pues dentro de los marcos jurídicos, ¿no? Pero que son también formas de lavado de dinero del narcotráfico. Eso es. Otra de las situaciones muy graves que ha aparecido es el llamado cobro de piso en México, es decir, a empresarios, a locatarios que están establecidos en una zona de conflictividad, pues ahí van estos individuos a cobrar cotidianamente o mensualmente o periódicamente una respectiva parte que llaman protección, por ejemplo. Es decir, el tema se nos ha salido de control y va más allá del solo trasiego de este tipo de sustancias. Es decir, esos son temas muy delicados, somos muy responsables al tratar, al comentar estas cosas, pero se tienen que empezar a plantear. Entonces, si alguien está diciendo que se puede drogar porque es la libre personalidad, bueno, no tiene que plantear los términos en cosas realmente serias. Ahora, yo diría que ese es rápidamente el diagnóstico de la situación en México, aunado a efectos sociológicos muy nocivos que Iván también ya apuntaba, lo que implica esas canciones de los llamados narcocorridos. ¿Esto qué implica? O sea, sociológicamente, en los estudios que han hecho de corte etnográfico que tienen su interés, cuando les preguntan a los muchachos jóvenes, desde primaria hasta nivel bachillerato, esos son estudios etnográficos que son muy interesantes, ¿qué desean ser? ¿Qué desean aspirar? ¿O qué figuras ven como dignas de seguir? Bueno, pues los resultados de esas encuestas y esos estudios es tremendo, es la admiración y la apología al dirigente, al capo de esas agrupaciones. Entonces, esto es muy fuerte, porque degrada realmente a la sociedad política y genera ese efecto sociológico. En fin, Iván, ¿querías decir algo? No, que estoy completamente... Yo, de hecho, estaba aquí tomando algún apunte y estaba, pues, precisamente, quería señalar cómo cristaliza un modelo de individuo exitoso, en este caso, pues por dar un nombre conocido por todos, ¿no? Chapo Guzmán, ¿no? Pues, claro, ese es el modelo de mucha gente que dice, bueno, si tengo cierta habilidad, que luego requiere más habilidad de la que parece, ¿eh? No estamos hablando al menos de los más bravos e inteligentes dentro de ese mundo del crimen, ¿no? Pero claro, se habla, claro, es cierto, ¿no? El más tonto cae, el primero, seguramente, ¿no? Pues se establece un modelo de enriquecimiento rápido, de falta de escrúpulos absoluto, porque claro, el romanticismo que lleva el narcocorrido implícito, pues se desvanece cuando se pisa la calle realmente, ¿no? Y claro, se acuñan o se establecen unos modelos muy peligrosos. Yo, por volver a dar un saltito atrás, un saltito de 500 años, siempre recuerdo cuando Hernán Cortés hablaba de que sabía que había émulos de sí mismo. Bueno, pues ahora hay émulos del Chapo Guzmán. Sinceramente, establece un modelo que muchos quieren imitar y que eso produce unas distorsiones enormes sociológicas, ¿verdad?
Por otro lado, también has señalado con mucho acierto el hecho de que, y yo de algún modo es lo que quise exponer en aquellas jornadas, estos cárteles cuando cobran un volumen, una escala muy amplia, pues no es que sean un estado paralelo, porque realmente lo parasitan en muchos casos, pero también hasta configuran infraestructuras propias, redes de distribución propias. Es casi, Sí. pues, se miran en el espejo estatal. El propio cártel de Sinaloa hacía esos narcotúneles, todo viene con el prefijo narco, ¿verdad? En estos casos. Se llegó a inventar una especie de submarino individual para que un traficante traspasara las fronteras con droga, se establece pues toda una red de asistencial, es decir, que en algunos momentos casi se suplanta el Estado. Y eso es peligrosísimo porque pone en cuestión pues todo un Estado en el cual pues están concernidos o del cual forman parte, como tú has dicho, 110 millones de personas. Además, por introducir otro efecto peligroso de lo que está ocurriendo en México y otras naciones hispanoamericanas, está el problema de que el hecho de que se permita a la DEA pasar la frontera de otras naciones, pues bueno, no deja de ser una injerencia. Es decir, que los problemas son enormes, pero bueno, como tú bien dices, para devolverte la palabra, la cristalización de modelos verdaderamente nocivos para la sociedad, pues está ahí. Eso es evidente, vamos. Sí, sí, efectivamente, exacto. O sea, yo creo que ahora a nuestro auditorio, aunque sea brevemente, le puede quedar un poco más la imagen general de que el asunto va más allá del puro tráfico, la venta de ese tipo de sustancias, ¿no? Que se inserta en esos contextos, que es dañino para la sociedad. Y en el fondo, volviendo al tema de la legalización en México, es decir, manteniéndonos en el ámbito del temático que hemos estado. Eh, yo creo que en el caso mexicano, y tú decías, apuntabas algo, Iván, de manera, pero bien certera, cuando se dice, ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Bueno, sí, en cuanto a especies, sí, claro que es uno de los grandes problemas de la humanidad, pero políticamente el tema hay que verlo desde su perspectiva política, y esto es clave. Sí. Me voy a atrever aquí a plantear la segunda tesis, diríamos. Ante el desborde de la situación del orden público en México, debido a otras razones, evidentemente, pero ahora lo que respecta al tema de este trasiego de sustancias y las implicaciones y las otras actividades delictivas que se le suman, yo creo que es fundamental, y dado que lo van a legalizar, bueno, pues ya que más se puede decir, yo creo que es fundamental en que el Estado, para limitar esta situación de violencia, de sangría en la sociedad y de escenarios, bueno, realmente es que la violencia sí, hay que decirlo, no en todo el país, hay las zonas industriales, las zonas las grandes urbes, lo ven con más calma estos asuntos, pero en las zonas rurales del país es donde se padece más tremendamente, o en las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Es donde se padece realmente. No es que el país sea un campo de balaceras, de que vas a la esquina y ya, no, 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 son puntos y situaciones, ¿no? Pero es fundamental, a mí me parece, en primer lugar, replegar a estos grupos del resto de actividades delictivas y poder entablar un punto de estabilización entre las distintas organizaciones que hay en el territorio mexicano. Y pues si van a legalizar esta situación de la marihuana, bueno, pues simplemente dejarlos de combatir frontalmente con el ejército y la policía y la Guardia Nacional. Yo creo que eso es fundamental, porque además de estas situaciones, ¿qué ocasiona la violencia? Hay determinados grupos en México, en las distintas regiones del país, y cada región tiene un grupo determinado. Y cuando cae un dirigente de esas organizaciones o se ve debilitado, empieza la pugna, es la lucha por los espacios territoriales, que es la lucha por el mercado también, el mercado local, que evidentemente hay, y a su vez de las rutas que pueden controlar de lo que va hacia Estados Unidos. Y esa pelea por las llamadas plazas, cuando entran en conflicto por las plazas, es decir, por los espacios geográficos que implica controlar rutas y controlar el mercado local o regional de esa determinada zona, es cuando se desatan los movimientos de mayor violencia en la pugna de esos espacios. Y eso es lo que hay que evitar, porque se expone a la población, ahora se le llama incluso en la prensa la población civil, y a la población se le expone a esas situaciones realmente terribles, y en donde la cantidad
problemas que se le añade son todos los que decíamos, aunado a esos problemas de delitos del orden común y esas situaciones de violencia, incendio de tráileres, a veces tomas de carreteras, hay sí momentos de balaceras de un momento a otro en la zona, por ejemplo, de estados como Tamaulipas. Es decir, es una situación en donde es necesario encontrar otra estrategia distinta. Y bueno, respecto a la legalización en México, yo la veo muy negativa, porque para ahora abrir este punto con el diálogo con Iván. Antes se decía todavía, hasta hace algunos años, hasta hace 10 años todavía yo recuerdo, se decía, bueno, la legalización puede detener los niveles de violencia, va a detener esta cuestión del tráfico oculto de esas sustancias, y no está comprobado que esto aumente el consumo. Hoy, donde ya varios países está legalizado, ya tenemos resultados y pruebas positivas de lo que realmente ha pasado. El caso paradigmático fue en Uruguay, en la América Española. Y en Uruguay, aquí tengo las citas para que no digan que son una obsesión antinarcótica mía. En el 2019, Jorge Basso, que fue el ministro de Salud, decía que el efecto que habían tenido la legalización era que había aumentado el consumo en todos los grupos de edad. Se había mantenido igual entre los jóvenes, que van ya el consumo desde 12, 13 hasta los 18 años, pero se había disparado a partir de los 25 años, pero en todos había subido. Esto lo dijo Jorge Basso, el ministro de Salud en Uruguay, que había sido ese el efecto. Se había disparado en todos los casos el consumo de marihuana. Ahora, en otros estados de Estados Unidos, en donde también se legalizó, el resultado fue el mismo. En uno de los Estados Unidos donde está legalizado, se mantuvo el consumo en las edades más tempranas, que es de 12 a 18, es decir, menores de edad, pero se disparó en absolutamente todos los demás. Es decir, podemos concluir que sí, la legalización sí aumenta el consumo de la marihuana, y que muchas veces es un paso hacia otro consumo de drogas más fuertes. La heroína, la cocaína, a veces es más cara, pero en general eso es un problema, es una droga que llaman de gancho para otro tipo de sustancias. Claro, es que... Sí, adelante, Iván. Adelante. Que tú hablabas, efectivamente hemos hablado hasta el momento de cómo debe encarar, o qué posibilidades tiene de encarar una nación pues estos aspectos mercantiles y de seguridad. Pero claro, efectivamente luego está la legalización. Eso no tiene nada que ver con la legalización del consumo, no tiene por qué correr parejos o identificarse. Claro, el problema aquí es, yo sigo pensando que es la palabra lúdico, la que crea el grave problema. Es decir, desde el momento en el cual una sociedad entienda que el acceso al bienestar, también palabra muy comprometedora, ¿verdad?, se hace solamente por la vía de la drogadicción o de una especie de ludopatía que lo anegue todo, ahí me parece que lo que hay es un problema de fondo y de calado filosófico grandísimo, y que tiene mucho que ver con el libro que acabas de mostrar, es decir, el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y por qué a grandes áreas de estas sociedades les parece que el sentido de la vida es la felicidad? Cuando además todos sabemos que la felicidad es algo verdaderamente inasible, viscoso. A ver quién es el guapo que define lo que es la felicidad, porque habrá casi tantas definiciones como individuos que se pronuncian al respecto. Entonces, claro, a mí me parece que los efectos que tú acabas de exponer, que ya los da la propia experiencia legalizadora, demuestran unos enormes, a no ser, claro, que entendamos que el mejor de los estados es el de la drogadicción total. Si entendemos que la fortaleza del individuo tiene que correr ajena a estados de cierta enajenación a los que te puede llevar la droga, ahí lo que se detecta, a mi juicio, es un grave problema educativo grandísimo, o de valores, como queramos llamarlo. Ya no digo educativo solamente del colegio, sino los valores que se manejan en una sociedad. Es decir, que si todo va encaminado a esas dosis de placer o de estado de bienestar que te aleja, en muchos casos te aleja de un problema, ¿no? Te aleja
eso crees tú, que te aleja, te mete entre unas tinieblas que te hacen verlo con menor nitidez, pero el problema sigue estando de fondo. Me parece que ahí es donde hay un problema enorme y eso, claro, eso es en cierto modo un abandono por parte de los dirigentes, pensar pues que sálvese quien pueda, porque si no ofreces herramientas que permitan rechazar la droga porque no te aporta nada mejor pues que la lectura, por ejemplo, de ese libro de bueno, pues mal vamos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. La palabra lúdico aquí es la que nos conecta con una serie de cuestiones que muy de actualidad, de difícil reversión probablemente, pero que van a crear unos efectos pues vamos, inesperados, aunque se pueda visualizar por dónde pueden ir, el de la gran manipulación, por ejemplo, de los individuos. O sea, esto, claro, nos recuerda pues, las frases aquellas de la religión es el opio del pueblo, es decir, a ver qué sucedáneos de esa frase o cómo se pueden ir aplicando a diversos sectores, pero me parece que en este caso, insisto, todo aquello que tiene que ver con esa filosofía o ideología más bien felicitaria es lo que lo contamina todo, Axel. Totalmente de acuerdo, Iván. Es decir, ese es un tema, vamos, también de una cuestión ideológica y de lucha ideológica. Tú bien, yo creo que has muy bien enlazado este término tan, mmm, tan de mala fe de llamarle lúdico en relación a la idea de felicidad, de estados de bienestar, de estados de satisfacción personal, ¿no? Vamos, yo creo que es la cosa más antimaterialista que pueda haber esa situación. Para volver a esto, es curioso en los debates porque volviendo a los términos de la lucha política, en México, ahora desatado el tema de la legalización de la marihuana, hay que incluir dos factores, y esto lo voy a decir claramente. En México operan, pero con una fuerza poderosísima de financiamiento del exterior y del interior de México, las agrupaciones de las ONGs norteamericanas, alemanas también, e inglesas, pero principalmente quien lleva la cabeza son las norteamericanas, tanto las del aborto, las que se financian desde Estados Unidos por el aborto, pagados por empresarios también locales de México, y la que deja sentir más su influencia, que es, lo voy a decir en el español más castizo, la Open Society, ¿no? La de George Soros, la Open Society. Y no es casualidad, que yo lo voy a decir aquí con toda responsabilidad, pero esto hay que exponerlo públicamente, que la secretaria de Gobernación, es decir, el ministro del Interior, es el mismo rango en la estructura administrativa mexicana respecto a España, el ministro del Interior, llamada Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte, adjetivada bajo estas formas tan vulgares que tienen hoy de clasificar la política de liberal, ¿no? Liberal, es que es progresista y es liberal. Bueno, sí, en cierto sentido lo es. Estaba totalmente y está totalmente ligada a la Open Society de George Soros. No es fantasmería, o sea, si uno pone Olga Sánchez Cordero, Open Society, así de burdo, le aparece todas las cantidades de conferencias y de coloquios a los que fue invitada Sánchez Cordero por la Open Society. ¿Con qué temas? Legalización de la marihuana, legalización del aborto y eso que llaman justicia transicional, que es sacar a los grandes criminales de las cárceles. Esa es su grandiosa justicia transicional. Y el concepto de transicional ya es estúpido en el fondo, ¿no? Bien, la secretaria de Gobernación fue de las que mayormente impulsaron la legalización de la marihuana y públicamente llegó a decir que era una de las mejores del mundo. Comprenderán ustedes que la ministra del Interior no puede estar diciendo este tipo de cuestiones, más cuando nos deja ya, y lo insisto, como 200,000 muertos víctimas de la violencia de este problema que tenemos. El COVID se queda barato comparado con esto. Pero no solo eso, también Sánchez Cordero, en una de las comparecencias que tuvo que hacer ante el Senado de la República, uno de los integrantes del Senado de otro partido, ella supuestamente es de Morena, le entrega una planta de marihuana y le contesta, eso en la cámara, o sea, así, en la tribuna, y le contesta, qué bueno, la voy a utilizar mucho. Es decir, esas son las fuerzas transnacionales que están orillando a su legalización. Y esta situación de los grandes poderes transnacionales que operan en este país se suma la estupidez ideológica de la izquierda indefinida,
de la progresía que está acabando al país y que realmente son nefastos para España y para México, donde el caso de esas progresías, en el caso de España, bueno, ya es disolvente de la unidad de la patria. Pero en México comienzan a tomar muchísima fuerza, en donde se combina en esa trinidad bendita, ¿no? Todo lo que es con el aborto y el feminismo, la drogadicción, ¿no? Y en donde incluso se habla de que no hay que victimizar al consumidor, hay que dejar de criminalizar al consumidor en una cursilería y una falta de análisis sociológico y político realmente vergonzoso, porque el consumidor es, en última instancia, el verdadero responsable de esta situación. Claro que influye el entorno y la familia en segundo lugar, claro que sí, pero el individuo es el responsable de esta situación. Son los consumidores, porque eso tan elemental suena, pero es verdad. No habría oferta si no hay demanda. Son los responsables. Entonces, esta izquierda progre de ahora justifica esto diciendo, es que viva la libertad, o sea, frente a la criminalización, así lo dijeron, la libertad, o sea, porque afecta a la personalidad, porque coarta los derechos humanos, salió a decir la Corte. Es decir, estamos en esta maraña verdaderamente ideológica que es deleznable, pero no solo eso, y esto de cara a los progres, los que sienten, bueno, que hoy la izquierda es esto, ¿no? Habría que recordarles que quienes han sido los impulsores de la legalización de la marihuana, por lo menos en Hispanoamérica. Bien sencillo, las transnacionales norteamericanas, entre ellas George Soros, o sea, no es broma. José Mujica, que fue presidente del Uruguay, salió, pero fue a Nueva York a ver a Soros 2, 3 veces y salió a decir que fue a platicar con él los resultados de la legalización. Y hasta la BBC, ese órgano anglosajón, ¿verdad? Salió a decir que habían sido los impulsores, Soros y las grandes compañías transnacionales norteamericanas, los que impulsaban la legalización, de cara, porque esas gentes también pensando en una perspectiva económica, política, de la economía política, pues va a generar un mercado realmente fabuloso, porque es un mercado cautivo cuyos consumidores necesitan necesariamente ya, prácticamente, el consumo de esas drogas. Y es un mercado cautivo, pero ya no cautivo en el sentido de monopolio, sino cautivo hasta fisiológicamente de las drogas. Y es el camino para la legalización de otras drogas. Casi no se dijo, pero a la par de las elecciones en Estados Unidos, en Oregon, se aprobó ya el libre acceso a la heroína, por ejemplo. Entonces van para allá. Entonces, cuando los progres sienten que están combatiendo el sistema, que están acabando con el capitalismo neoliberal, no hacen más que aliarse de la forma más burda, más estúpida y más vergonzosa, hacerle el juego a lo más defenestrable y degradado del capitalismo del siglo XXI, que son esas cuestiones, ¿no? Entonces, o sea, esas corrientes de las que tú hablas, yo siempre digo que cabe con la etiqueta de globalismo, que sabemos que también tiene sus ambigüedades, pero vamos, creo que se ajustan bastante a ello y las pruebas las acabas tú de dar. Además, en el caso de Soros es hasta una cuestión biográfica, porque él, como bien sabes, es nativo, hablante nativo de Esperanto, que es un experimento, bueno, absolutamente delirante en su momento. Yo creo que será el único creo que es el único que lo habla desde la cuna. Como tú bien dices, en última instancia el responsable es el individuo, pero claro, tampoco podemos, yo por eso decía que en cierto modo o en gran medida es un gran fracaso, porque claro, el individuo no existe, es casi una abstracción, el individuo está pues moldeado por cuestiones familiares, educativas, económicas, históricas, de todo tipo, y claro, apostarlo todo a la idea también completamente indefinida de libertad absoluta, el individuo es absolutamente soberano, bueno, eso es una ficción, en realidad es una ficción. Y como tú bien dices, aquí lo que yo creo que está como trasfondo dentro también de este problema, que es el del consumo de drogas, sobre todo, y el de su incorporación a un mercado, que como tú bien has dicho con mucha certeza, tiene un cautiverio fisiológico, claro, porque esa es una necesidad. Pues, claro, tiene mucho que ver con esta pugna a la que estamos asistiendo entre estas corrientes globalizadoras, o vamos a llamarlas humanísticas en ese sentido, con muchas comillas, y la idea, que yo vuelvo otra vez a insistir en ella, de la existencia de naciones políticas. Claro, las apelaciones a la libertad individual y al género humano, y etcétera, 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 no dejan de erosionar, en la medida de lo posible, la idea
de que tú eres mexicano y yo soy español, por ejemplo, de que hay unas naciones con intereses concretos y que tienen que abordar cada problema en función, pues en gran medida, de sus propios intereses que están conectados con unas naciones, pero enfrentados con otras. No nos equivoquemos. El ejemplo de México-Estados Unidos es enorme por razones que ya llevan exponiéndose pues hace siglo y medio o casi 2 siglos, ¿eh? El mundo anglosajón, el mundo católico, el mundo mestizo, el mundo WAS, este famoso, y claro, una frontera amplísima que permite esta permeabilidad, pero en el fondo, como tú bien dices, estos movimientos de izquierdas indefinidas, pues no sé por qué razón que caen fascinados ante este tipo de cantos de sirena lanzados desde el capital más duro. Queda, por cierto, un resquicio opositor a ellos, como corrientes izquierdistas, que es el de China. En China, desde luego, esto no está permitido. Eso sería otra materia para otro debate. Pero, desde luego, en las izquierdas hispanas, porque hispanas, queriendo decir en la América española y la España peninsular, por emplear las fórmulas ya clásicas, es sorprendente hasta qué niveles las izquierdas indefinidas implantadas en un lado y otro atentan contra, por la vía de esta que estamos hablando, de su conexión con el mundo de las grandes ONGs y por la vía del indigenismo, que eso es otro cantar también, atentan contra la existencia de esas sociedades. Es verdaderamente sorprendente cómo son movimientos absolutamente disolventes, que luego además, claro, como esto tiene unas conexiones mediáticas potentísimas, pues mitifican a estos individuos disolventes, entre ellos el propio Mujica. Es una especie de santón que no sé por qué a la gente le fascina. Yo siento no tener tanta sensibilidad, que me perdonen los fans de Mujica. No, totalmente, Iván. Debemos ir cerrando nuestro programa, que quedan unos 10 minutos. Yo creo que hemos tratado de dar un primer pincelazo a la situación, ¿no? Podremos ya hacer un programa más referente a estos temas. Y yo ahora, tal vez, para ir ya perfilando las conclusiones, comentarios finales, insistir en esto, ¿no? Colocar al tema de las drogas y de la legalización en relación al Estado y sus dialécticas, es decir, a la relación entre Estados unos y a otros, en la dialéctica de Estados y en la estructura interna de cada Estado nacional. Y que esto cambie ya totalmente la perspectiva, ¿no? Es decir, poner el tema de las drogas y la legalización en el marco de la dialéctica de Estados, eso es fundamental y marca distintas vertientes. Desde un punto de vista que tú también ya señalabas, Iván, en donde el combate al narcotráfico también ha implicado la penetración muy fuerte de agentes ya armados de las organizaciones norteamericanas de seguridad, sea la DEA, el FBI o de cualquier otro tipo encubierto, en México y en toda Hispanoamérica. Eso está claro. Uno, con lo que eso genera. Dos, por otra parte, en México, este combate a las drogas que se ha dado de esta manera ha resultado verdaderamente nefasto y es una sangría que no se para. Eso hay que encontrar la forma de contenerlo. Y tercero, había una presión, por cierto, de Estados Unidos con el presidente Trump, que son de las pocas cosas con las que él quiso, sí, mantener su posición entendiblemente. Como para Estados Unidos realmente es un problema de salud pública esto, realmente lo es, entre otros intereses económicos, pero hablando de esto, el presidente Trump quería realmente moderar el flujo de narcóticos de México hacia Estados Unidos. Pero eso iba a desatar un nivel de violencia en México brutal que no podíamos nosotros permitir. No puedo dar detalles porque también es peligroso y no es correcto, pero capturar nosotros al integrante de una organización con la que se puede, que limita y equilibra al resto de organizaciones en el territorio mexicano, a ver si me explico, no suena muy abstracto, implicaba para nosotros que las otras organizaciones se crecieran, se hicieran más poderosas y otra vez se iniciara una lucha por ese mercado de la zona norte del país. Es decir, en función de nuestro interés nacional y de nuestra seguridad interna, nosotros no podíamos capturar a tal individuo. Que quien quiera investigar que deduzca. Es decir, no lo podíamos hacer porque se nos iba a desatar aquí, vamos a decirlo en términos bien mexicanos, una matazón. Es
De suerte que yo cierro esa parte cierro con esto. O sea, puesto el tema de las drogas, se puede ver desde una perspectiva sociológica, de una perspectiva filosófica, desde una perspectiva económica y en este caso política. Yo creo que es fundamental que el Estado mexicano detenga ese enfrentamiento directo, que es estéril, que no lleva a nada, y en combinado con esto, pero ojo, esto no es una postura de que dar rienda suelta, ojo, limitar a esas organizaciones del resto de delitos del orden común, que son muy lesivas para la población, y ojo, tratar de combatir por medios ideológicos efectivos el consumo de drogas en México, eso es vital, y no legalizarlo en México. O sea, desde la perspectiva interna nacional, yo cierro con esto, la combinación, en mi humilde opinión, es uno, detener el enfrentamiento, perdón por el ruido, detener el enfrentamiento directo con los cárteles de este tipo, dado que el problema de salud no es nuestro, ni el mercado grande es el nuestro, es problema de los de arriba, y allá que hagan lo que quieran, ese es su problema, que sigan con su liberalismo ramplante, bueno, allá ellos. Dos, limitar a las organizaciones que están aquí de los delitos del orden común, porque hacen mucho daño a la población, sus pertenencias, sus salarios, una situación social de México como es, pues muy carente, muy delicada realmente. La población en México, pues 60 millones de la gente está viviendo al día, por decirlo así, ¿no? Bien, pero ojo, prohibir y tratar de combatir por todos los medios ideológicos posibles, esta ideología que va entre felicidad, libertad y drogas, para tratar de tirar el consumo aún más en México, que no se nos convierta eso en un problema, y no legalizarlo. O sea, en México, en la perspectiva mexicana, es no legalizarlo, dejar que esos grupos trasieguen con esas cuestiones que al cabo van para allá. En México es poco el mercado, pero no legalizarlo en México. Eso me parece un error, y yo cierro con esto para que se vea la magnitud y que no es una perspectiva moralina o de espantados, los efectos sociológicos que puede traer una sociedad narcotizada. La guerra del opio en China, o sea, eso fue hace un siglo exactamente, en los años 30 del siglo XIX fue el primer encontronazo. Esos son los efectos sociológicos que puede tener una sociedad narcotizada. Bueno, en los Estados Unidos son grandes contingentes juveniles que son además una población totalmente parasitaria, ¿no? Que no trabaja, que no produce, que encima ocasiona gastos al sistema de salud, o que vive de los demás, por cierto. Los niveles en que un dependiente ya roba a la propia familia para poder conseguir sus drogas. Entonces, que no nos vengan con el chisme que la libertad y cada quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, los efectos sociológicos de demolición social que puede tener esto está en las guerras del opio, donde una potencia imperial como fue Inglaterra, bueno, promovió absolutamente el consumo de ese tipo de psicotrópicos en China, y el efecto que se generó, que el propio emperador tuvo que prohibir jurídicamente su consumo por el nivel de drogadicción al que se llevó y de degradación de la sociedad. O sea, ese fue totalmente un plan imperial de Inglaterra contra China. Yo no soy pro chino, ¿no? Pero es un ejemplo político de lo que ocasiona. Yo cerraría esa parte con esto, Iván. ¿Cómo ves tú? No, yo tampoco soy pro chino, lo que pasa es que siempre es una especie de contraejemplo, ¿no? Porque claro, es el otro que ahora mismo está en el mundo, ¿no? Pues coincido bastante con lo que tú estás diciendo. Yo insistiría en que no se puede obviar la realidad de unas sociedades políticas configuradas y cerradas, quiero decir, delimitadas dentro de unas fronteras. Y que cada sociedad tiene casi diríamos sus drogas, sus problemas de salud. En ese sentido, todo esto que comentas es muy interesante, porque es cierto que la persecución feroz de determinadas figuras muy representativas del narco propicia luego una guerra interna entre bandas. Probablemente a la caída de Chapo Guzmán le puede suceder pues el intento de ocupar ese espacio vacío, pero yo que sé, por la familia michoacana o la que fuera. No soy un experto en cárteles, ¿no? Y eso no deja de seguir produciendo un enorme problema en la sociedad mexicana, que es desde la que tú, como miembro de ella, hablas y que querrás la salud de ese cuerpo político concreto. Bien, pero desde luego también suscribo lo que tú estás diciendo de que en última instancia el responsable es el consumidor, nadie se droga por obligación. Y ahí claro, sí que ya las estructuras estatales, las estructuras sociales, económicas, deben tratar de
producir, valga la expresión, un individuo fuerte, que no sea erosionable o que no sucumba a esta especie de destellos felicitarios que en realidad, pues, en gran medida son, por utilizar una imagen muy recurrente, espejismos, porque luego además el problema que se causa es enorme. Yo veo en España se les llama pijos, allí en México me parece que sean más fresas, ¿no? Exacto. Todo es perfecto, pero claro, no nos engañemos, son unos ambientes muy concretos en los cuales hay muchas garantías de salir de ese agujero, pero es que luego el que cae, y yo digo porque en España tuvimos un gravísimo problema en los años 80 con la heroína, sí. Bueno, pues que cayó en muchísima medida eran gente pues del común, gente de muy poco poder adquisitivo que tenían bloqueada su salida de ese problema y que, como tú bien dices, robaban a sus familias, unas familias que tenían lo justo para sobrevivir. Es decir, el problema que causa la drogadicción, más allá pues, de estas florituras fresas de las que se suele hablar en los ambientes universitarios y contraculturales y muy leídos y muy hipster y muy lo que se quiera, son mucho más crudos. Y desde luego, a mí lo que me preocupa, insisto, porque me repito, pero es así, es que es como una especie de gran lote ideológico. Drogas, y que va vinculado, como tú dices, a esa idea de libertad completamente sin referencias, una especie de terreno completamente virgen para que todo el mundo haga lo que quiera, cuando todos sabemos que estamos sometidos a unas enormes determinaciones de todo tipo, ¿no? Es verdaderamente una ficción más poderosa que todas las drogas juntas, pero insisto, por alguna razón, bueno, que tiene que ver probablemente con estos movimientos de disolución nacional, pues van unidas una serie de acciones o de implantación de acciones que acaban con las estructuras que han configurado las naciones, es decir, la ruptura de la propia nación biológica por la vía del aborto, siempre, porque el aborto, claro, cuando se habla del aborto, se habla siempre como una medida casi anticonceptivo es post facto, es decir, es que es así, porque no estamos hablando, cuando se habla del aborto en estos debates, no estamos hablando de un caso en el que hay que elegir entre madre e hijo, que evidentemente ya sabemos que estamos de parte de la madre, sino que se está hablando desde unas perspectivas muy concretas, porque claro que hay violaciones, claro que hay casos muy concretos, pero cuando se habla del aborto, no nos engañemos, hablamos del aborto libre y gratuito, que ese es el lema, ¿verdad? Fíjate tú si eso conlleva una serie de mecanismos económicos de altísimo nivel. Y se habla también, pues, ya digo, que en la estela de la libertad se incorporan muchos elementos que atentan contra la supervivencia de naciones que cada una, como decíamos en esa charla, tiene sus propios problemas, que no son los del género humano, ¿eh? Por repetirnos en esta fórmula, porque creo que hay que ser muy insistente para y tratar de desactivar esta ideología que está cada vez más fuertemente implantada. Y eso sería un poco mi conclusión. Y que contamos en el mundo hispano, pues que desgraciadamente con algunos heraldos de este pensamiento en gran medida alicia, pues por poner el caso de un español sobre la mesa, don José Luis Rodríguez Zapatero, por hablar de un gran representante pues de una ideología verdaderamente nebulosa y completamente ridícula si no fuera porque está sustentada por unos intereses muy poderosos. Perfecto, Iván. Pues llegamos a la conclusión y a la recta final de nuestro programa y simplemente para compilar a nuestro auditorio, pues tratamos de empezar con una breve introducción, un prólogo, llamémoslo así, referente a una perspectiva de las drogas, una pequeña clasificación que se ofreció y ciertas coordenadas que desde la filosofía ética, moral, materialista se puede entender. Para alguien que tal vez no del entorno al que llegue el programa, que también desde luego es lo ideal, pues decirle de forma ahora como de un colofón galeato, es decir, de una defensa previa, que ni somos fachos ni somos ultracatólicos, todo lo contrario. Tanto Iván y yo, que tenemos el mismo sistema filosófico, somos ateos y materialistas. Entonces, para que aclarar las cosas. Ahora yo quiero tocar algo rápido, porque me parece que algo, Iván, que siempre subraya y me parece fundamental y muy interesante. Esta cuestión cuando se asume de la diferencia entre
el protestantismo y el catolicismo. Y uno toma parte por la concepción del mundo en ese sentido, respecto a la población, por una cuestión del catolicismo. ¿A qué voy con eso? Eso tiene mucho interés. Está expresado que somos ateos y materialistas, como es natural. Esta cuestión del catolicismo, ¿qué implica o a qué nos estamos refiriendo? Y que Iván hace, es muy importante siempre esta diferencia que hace, que sociológicamente, filosóficamente, las coordenadas que el credo católico le da a la población en general son absolutamente diferentes del de una sociedad protestante. Incluso perspectivas, llamémosle valores, coordenadas teóricas, pautas conductuales, que se están insertas ya en la familia. Y yo voy aquí simplemente a matizar uno con mayor claridad. Claro, es una apología tonta decir que tratar de crear una sociedad de ateos por completo. Yo creo que sería imposible e insano y peligroso, por cierto. No sería recomendable, porque hay muchos tipos de ateos, ojo. Pero aquí a lo que voy es esto, para no divagar, que la perspectiva de esta educación católica, casi como una religión civil, ¿verdad?, que se da en la familia, de valores, de concepciones del mundo, radica en su objetivismo, en su antipsicologismo, en su antiidealismo. Es decir, la concepción católica del mundo, de los fenómenos del mundo, es muy objetivista y sobre todo también en aspectos éticos y morales, y ya ético y moral definido bajo nuestras propias características de conservación del grupo social o de conservación de nuestra propia entidad corpórea, que es nuestra vida en el fondo, ¿no? Es decir, parten de ese objetivismo frente al protestantismo, que lo que caracteriza a esas poblaciones sociológicamente son un relativismo, un idealismo, un subjetivismo, un psicologismo. Verdaderamente es un psicologismo tremendo, el yo siento, el yo pienso, el yo me proyecto. Esto es así, que es propio de esa tradición liberal también, de esa ideología liberal protestante, ¿no? Entonces, ahí la diferencia, y que cuando nos referimos a esta cuestión estamos tocando eso. Y por último, yo concluir con este matiz. Después de este tema que prologamos, ¿no?, sobre la cuestión de la clasificación de las drogas, su perspectiva ética, filosófica, pues tocamos temas ya, digamos, concretos, políticos, económicos, respecto al caso particularmente en México, que es donde, pues es un caso paradigmático, ya no solamente porque es donde vivo yo, sino porque sí es un caso muy claro en el mundo de los problemas que esto puede ocasionar. Y también, si no dijimos más o acaso no desarrollamos más, por ejemplo, la estructura de estas organizaciones, que es muy interesante, pues fue también por prudencia, ¿no? No se puede hablar así como así de esto, pero creo que queda una perspectiva más o menos general a nuestra audiencia, que le da por lo menos la idea de que el tema va mucho más allá de que simplemente alguien se droga y es su problema. A veces esa es la otra perspectiva, ¿no? Es su problema, no el nuestro, no, es un problema político. Entonces, cuando el tema se ve desde fuera de la escala individual, sino desde el tema político, pues es un problema tremendo, de suerte que cada quien haga lo que quiera desde una perspectiva política es una reverenda estupidez, ¿no? Claro. Y yo cerrar simplemente comentando, para que no digan que me invento las cosas, que el estudio que comentamos sobre Uruguay fue organizado por el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Seguridad y Justicia y el Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías. Y por otra parte, dentro de esta ideología pro drogas, liberal y falsaria, porque nosotros somos dialécticos, pues en el fondo lo que tratamos de hacer fue atacar explícitamente a pensamientos como los de Escotado, gente como este tal Thomas Sass, que fue uno de los grandes portadores de estas banderas con su libro famoso de Nuestro Derecho a las Drogas, ¿no? En fin, como si fuera de elección personal. Iván, si quieres hacer un comentario de cierre, de mi parte sería todo. Yo creo que suscribo todas las conclusiones que tú expones ahora mismo. Efectivamente, estas aclaraciones sobre el catolicismo, protestantismo, a mí no es que sean cuestiones que me atormenten, pero me parece que están ahí presentes y que cuando hablamos siempre de la hispanidad, son temas hispánicos los que solemos tocar, aun cuando este asunto pues sea, si se quiere, universal, pero lo hablamos desde la perspectiva hispánica. Bueno, es que en el caso de todo lo tocante a México, su situación geográfica de borde de plataforma hispánica con respecto al borde de una plataforma, por lo menos originariamente protestante anglosajona, pues ofrece siempre
material para el contraste entre la perspectiva católica, que es por la que nosotros nos decantamos abiertamente, al margen ya de los déficits de fe que tengamos, frente a esas características del mundo protestante que concluyen, siempre a mi juicio, en un individualismo y un subjetivismo brutal que permite, pues, sostener estas ideas de yo hago lo que me da la gana, mi cuerpo es mío, nadie es quien para decirme nada, y claro, eso es una abstracción que además es muy peligrosa por los efectos sociales y políticos que lleva. Es hablar un poco tus comentarios, lo que quería decir. Muchas gracias, Iván. Pues nosotros nos despedimos con esta situación. Espero el programa sea, les digo, un primer pincelazo de introducción a este tema. Creo que queda un poco más amplio. Ofrecemos una perspectiva amplia junto con Iván de este problema fuerte que hay en el área hispanoamericana. Y nos despedimos deseándoles un buen día. Muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un saludo a todos. Iván, cuídate. Igualmente. Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Iván, ¿tú cómo ves, no? Ese que es legalización, drogas y narcotráfico. Sí, a ver qué somos capaces de hacer. A ver qué se nos ocurre sin acabar en la cárcel. Exactamente. Iván, muchas gracias, ¿eh? Qué gusto verte otra vez en esto, Chuche. A ver si Fernando se restablece. Yo tenía muchas ganas de debatir con él. Bueno, eso nos obliga a hacer algún programa en el cual esté él presente. Dile que se reponga cuanto antes. En vez de drogas, que utilice medicinas en este caso. Exactamente. Venga, pues nada, buenas tardes. Un abrazo, cuídate. María, muchas gracias. Nada, adiós.